Y aunque la semana pasada les dijimos que hoy Laura López iba a tratar un tema muy concreto, hemos decidido cambiarlo porque la verdad es que la gente, yo no sé si está alterada por la primavera que ha llegado y ha alterado la sangre de todo el mundo o qué es lo que pasa. Laura López, buenas tardes, bienvenida. Hola Rosana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho mal humor se respira últimamente por ahí, ¿no? Bueno, sí, el mal humor. Hay una frase muy interesante de Mark Twain que dice que el problema del humor es que nadie se lo toma en serio. Bueno, depende, ¿no? O sea, porque hay gente que se toma el humor para donde le da la gana, para bien y para mal, ¿no? No como humor, se lo pueden tomar como un ataque. Bueno, ya, pero esos son los chistes, ¿no? Pero de todas maneras tienen que ver con la salud. Porque el poder reírse de uno mismo, contar un chiste, aunque también ahí uno muestra sus tendencias, ¿no? Tanto agresivas como hacia determinados colectivos, hacia figuras también familiares, porque uno siempre repite cierto tipo de chistes, nos ayudan a vivir mejor y a poder decir algo que a veces tiene una carga, es como un ahorro psíquico, porque a veces hay situaciones y hay circunstancias de la vida que provocan sufrimiento, hostilidad, horror en la persona y a través de una broma es como uno también te ayuda a sufrir menos, ¿no? Es como un ahorro de ese sentimiento que uno iba a tener en esa situación y pues sueltas una broma y es como que te ayuda a vivir mejor, ¿no? A desde realizar esa realidad. Dice Freud que es el mayor instrumento que nos ayuda contra el sufrimiento. Fíjate, Ross, qué Yo interesante. soy muy de esas, pero tuve una temporada que no tenía filtro con las bromas que metía para intentar cortar el ambiente, ¿sabes? Tenía ahí yo... Lo cortaste demasiado, ¿no? Sí, sí, había veces que decía yo, pero ¿por qué he dicho esto? Tierra Ajá. trágame, seguro que mi realizadora sabe a lo que me estoy refiriendo. Bueno, aquello no era de humor, aquello era de ánimo, pero yo he pasado por diferentes etapas de mi vida, he aprendido a callarme la boca o he Claro. aprendido a respirar, pensar y a los 10 segundos soltar algo Ajá. pensando en que a mí me hace gracia a lo mejor, pero a la otra persona le puede hacer daño. Claro, pero es que esa es la cuestión, ¿no? Que a veces a través del humor soltamos nuestras tendencias agresivas y hostiles hacia la otra persona. Pero Ya no cuando le eres das, joven eres ingenuo. ya no le das la bofetada, pero le sueltas algo, lo elaboras un poco. Es una manera de elaborar. No, no, pero yo Ingenuo no... no sé si es ingenuo o es que es la manera que uno a veces tiene de poder hablar en ese lugar, porque hay veces que hay situaciones que a uno lo desbordan y que le impactan y con una frase uno es como ahí puede elaborar algo, ¿no? Pero estamos hablando, claro, de que utilizar el humor para decir lo que tú quieres decir, o sea, para zasca darlo con humor. Claro, No, yo me refiero a utilizar el humor sin más, a soltar un chiste por la cara de repente, bueno, pero no es por la cara, sin pero pensar en que en claro, esa situación ese chiste no pega para nada. claro, pero no es por la cara ni casualidad, sino que uno suelta ese chiste porque tiene que ver con la situación. Además, el chiste es más social, ¿no? Hablas de una tercera persona y pones en situación un sentimiento reprimido que sueltas ahí. Pero claro, también lo diferenciamos con el humor, que es la capacidad también de reírse de uno mismo. El humor es rebelde, es decir, es que uno ahí es como si tu yo triunfara sobre la realidad, porque hay realidad que nos supera, ¿no? Y hemos pasado situaciones en las que, por ejemplo, en la pandemia, vemos si no hubiera estado el sentido del humor, no hubiera sido difícil sobrellevar una situación así. Entonces, es la mayor herramienta que tenemos. Y una persona sin sentido del humor es una Es un persona psicópata. muy cuadriculada, claro, es una persona muy represora, que lo que piensa tiene que ser llevado a cabo en la realidad y no es capaz de flexibilizar, no es como si siempre estuviera a la defensiva. Si uno no se puede reír de sí mismo, no te puedes reír de nada. Y claro, ¿cuáles son las fuentes de sufrimiento del ser humano? Pues son las enfermedades, la realidad exterior que nos invade y las relaciones con los demás, tanto con el Estado, la sociedad, la familia. Y claro, el poder decir algo, reírse de uno mismo, es que te libera, te ayuda a vivir. Y también en eso que decía de Mark Twain, ¿no? Me pareció muy interesante porque todos hemos leído, ¿no? Cuando éramos pequeños, ¿no? Lo de Tom Sawyer, o hemos visto La peli la también. película, ¿no? Y claro, es muy interesante porque ahí habla, cuando le castiga a la abuela porque ha hecho cualquier cosa, él lo pone en una valla a pintar, ¿no? Y cómo de esa situación de castigo, él toma cuando los niños se burlaban, lo tomó como para que ellos vieran como una tarea entretenida y lo puso a pintar y le dio 2 capas a la valla, ¿no? Y es como decir, es que las situaciones es como uno responda, cómo uno afronte esa realidad y cómo la resuelva. Y vemos que hay personas que nos identificamos con ellas y nos transmiten
esa ilusión, ¿no? Y esa cosa de que ha triunfado sobre la realidad tan dramática que tenía, ¿no? Me ha llamado la atención una frase que has dicho, el humor es rebelde. Sí, total, total, porque se subleva ante la realidad y algo de la realidad que va a poder más que tú. Dices, no, yo me rebelo contra eso y dices una broma, te ríes de la situación y triunfa tu narcisismo, ¿no? Has triunfado sobre la realidad. Es como si uno dentro de sí tuviéramos, es que claro, tenemos que verlo también como que dentro de nosotros está esa moral, ¿no? Esa instancia que hay en nosotros que nos dice lo que está bien, lo que está mal, que a veces es demasiado duro con nosotros mismos, ¿no? Y es como si en ese momento, es como ese padre, es como la sustitución de ese padre que nos dice lo que tenemos que hacer, ¿no? Y es como si en ese momento fuera ese padre que se acerca a nosotros y nos ayuda a conciliarnos con la realidad y uno se libera de esa presión que tiene de esa realidad o de sí mismo. Entonces ahí es como se puede liberar. Y claro, por eso admiramos tanto a los humoristas, ¿no? Porque es como que tú dices que te identificas con eso, ¿no? y te atrae, ¿no? Ese tipo de situaciones y de personas, porque dices, mira, yo tanto que he renunciado, tanto que me callo, y mira, lo suelta ahí con toda la gracia que tiene. Y nos reímos todos al final en una situación tan tétrica, a veces tan dramática, y te ríes, ¿no? Claro, pero hay que tener gracia, porque yo, por ejemplo, yo me creo muy graciosa, pero yo no hago gracias. Te quiero decir, yo cuento un chiste y la gente en vez de reírse va a llorar, porque No me lo creo, Ros, soy no como me lo muy creo. payasa, pero no tengo arte para contar chistes ni nada. Pero, por ejemplo, al hilo de lo que estás diciendo, que alguien te lo suelta en plan como una broma, pero te lo suelta y te lo está diciendo y Sí, no te lo tomas tan a mal. Estaba yo claro, pensando en las agrupaciones de carnaval que sueltan ahí total, todo contra el gobierno, sí, contra la monarquía, contra... no se queda nadie sin que le claro, den un zasca. Lo sueltan con todo su arte, con toda su gracia, el alcalde de turno se ríe, ajá, el político de turno se ríe y claro. ellos le están llamando poco menos que chorizos. Claro, claro, pero ves, es que es como una necesidad también del ser humano, ¿no? Porque frente a sociedades bueno, frente a esas figuras de autoridad y situaciones que son, ya digo, desbordantes en muchas ocasiones, injustas, hay un día y una fecha señalada donde ese límite es como te lo dejan, no está esa ley, ¿no? O lo puedes realizar en forma de arte a través del carnaval, ¿no? Hay situaciones donde está permitido poder hablar de eso y que el otro no se enfade porque digamos que es como si te levantaras la tapadera, algo que uno tiene reprimido durante tiempo y ahí lo puedes soltar, ¿no? Y es una manera también de hacer sana a la sociedad, porque si no es como que uno se calla todo y al final terminas mal, ¿no? Si no puedes hablar de ciertas cosas. Y a través del humor y de esas fechas X, el carnaval, por ejemplo, donde uno puede hablar de todo y reírse del otro, decir las cosas a la cara. Y ahí cada uno se lo toma también con humor, ¿no? Porque está permitido. Pero te escondes detrás de una agrupación, Ajá, hablas en grupo, no hablas tú solo con esa persona a la ajá. que se lo quieres decir a lo mejor, Sí, pero hay cosas que a lo más cercana mejor, que un político, por ejemplo. claro, pero hay cosas que a lo mejor no las puedes decir directamente y la puedes decir en forma de humor. O sea, Porque esa, tenemos que tomar un curso de humor, Laura. Yo creo que más que un curso de humor también, ¿no? También eso es un arte, ¿no? Yo creo que también es poder reírnos de nosotros mismos, ¿no? Porque incluso la enfermedad mental tiene mucho que ver también con el sentido del humor, con esa incapacidad de sustituir, con la incapacidad de reírse de uno mismo. Entonces tiene que ver con la relación con nosotros mismos. Claro, obstáculos, situaciones que vamos a sufrir, a todos nos pasan, pero es como una reacción ante eso. Hay gente que se queda en el drama permanente, ¿no? Ya vemos, por ejemplo, en Grecia la tragicomedia, ¿no? La careta, ¿no? de la risa y la tristeza porque está muy enlazado. Es como uno afronta esa realidad. Y hay personas que se quedan con lo perdido, con el sufrimiento, ¿no? O digamos que cualquier ocasión buscan poner la mejilla para recibir ese sufrimiento, ¿no? Y ahí, claro, hay una cuestión más compleja en nosotros, porque hay veces que hay personas que no toleran ser feliz. Que ponen esa cara al sufrimiento, ¿no? Hay un goce ahí en ese sufrimiento o un sentimiento de culpa y van buscando castigo en diferentes situaciones, provocando en diferentes escenarios o tomando ese lado de las cosas, ¿no? Cuando en realidad tiene que ver con eso, con mi relación conmigo mismo, con mis circunstancias y con la manera que tengo de reaccionar ante mi intolerancia hacia mis deseos, mi realidad y también hacia el exterior. Entonces hay que empezar con uno mismo a transformar su manera de reaccionar ante las cosas y eso
sin psicoanálisis creo que es bastante complejo, ¿no? Porque es muy fácil dar consejos, pero es desde uno dentro donde uno reacciona ante ciertas situaciones y no sabe por qué una persona reacciona con humor y otra es amargado, ¿no? Y que se enfada por cualquier cosa que no le puedes decir nada. Hay personas que no le puedes ni hablar porque es cualquier cosa le hiere, se pone a la defensiva y es como una cosa inamovible. Y también hay que aprender a hablar, Conozco ¿no? gente de esa. Claro, y claro, también Y es vaya relacionarse. plastazo de gente. Claro, relacionarse con lo otro tiene que ver con renunciar un poco a tu narcisismo, poder hablar, que te digan una frase, otra, ¿no? Y ahí uno se va moldeando y modificando, si no, no podemos convivir con otras personas, es imposible. Y el humor, tú sabes que aquí en Andalucía se dicen las cosas con esa gracia y uno, pues bueno, le va entrando de otra manera, ¿no? También otros se piensan que tiene gracia y la tienen en la parte de atrás, así tirando por debajo de la columna, Sí. debajo de la rabadilla. Sí, claro, porque el chiste es ese un poco hiriente también, porque ahí está expresando también una hostilidad, todo tiene que ver con lo reprimido, ¿no? Con lo que yo no me atrevo a decir, pero que ahí lo suelto de manera en la que también estoy lanzando, a veces son puñales, ¿no? Que Totalmente. también es cierto, ¿no? Laura, has dicho en esta ocasión y en otras ocasiones que muchos problemas vienen de la incapacidad de sustituir. Ajá. ¿Eso se puede trabajar, Laura? Claro, por supuesto, porque es un mecanismo inconsciente. Es decir, la capacidad para estar sano, uno tiene que ser capaz de sustituir. Uno tiene que sustituir la infancia por elementos de tu vida cotidiana o alguien perdido, alguien que se fue, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de procesos de depresión, que ya hablamos en una ocasión. Tienes que sustituirlo por otra persona, por otro ideal, ¿no? Tu vida va a ser siempre pérdidas, encuentros, cambios, ¿no? Es un constante dejarte llevar por ciertas situaciones y también trabajar la realidad para incorporarte a ella, ¿no? Lo que pasa es que a veces uno se secuestra de la realidad y se queda o en la infancia, en su fantasía, y ahí vemos que no tiene ni energía para la realidad. ¿Por qué se dice que muchas personas están cansadas, no tienen energía para nada? Porque ahí en realidad habrá que investigar dónde tienen puesta su energía. Porque el ser humano es un torrente de energía, ¿no? Te juntas con una persona, haces esto, lo otro. Y estar haciendo cosas te da energía, no te las quita, te las da. Pero claro, cuando uno está cansado tiene que preguntarse qué le está restando energía en su vida. Mira, por ejemplo, tú sabes que yo voy a talleres Sí. de aquí de la Universidad Popular de Torremolinos, estupendos para Muy todo, bien. para reírte, para relacionarte, para todo. Y voy con señoras bastante Sí. mayores, muchas de ellas, o sea, yo soy tirando a lo jovencito de las clases, Sí. ¿vale? Y la verdad es que las señoras tienen una capacidad de hacer cosas, de estar activas, de Claro. relacionarse con la Muy gente, de... bien. Vamos, mira, te voy a contar una que me Sí. hace muchísima gracia, que es mi compañera de textiles creativos, que se llama Crispy, Sí. que Crispy me hace muchísima gracia porque tiene a Alexa, tiene una Alexa en su casa. Entonces, el otro día estaba contando historias de que yo le digo a Alexa que me ponga pasodobles y me dice, ¿no quieres que te ponga unas rumbitas? Y que no le pone pasodobles. Entonces están así todo el día con la guasa, con la simpatía y son súper graciosas. Y están ahí las tías con una creatividad en clase relacionándose con la gente, que no hay necesidad de me jubilo y se acaba la vida o voy cumpliendo años y lo único que puedo hacer es quedarme en el sofá viendo series. Claro, el futuro hay que planificarlo y sin otros es imposible vivir. Siempre hay que tener esa ilusión, esa gana permanente de hacer algo y de estar, encontrarse con otras personas. Sin otros es imposible. Y el otro día decían una noticia, ¿no? También apuntaban del tema de la soledad, ¿no? De la importancia de estar con otras personas, porque en el mundo nos necesitamos unos de otros, dejemos atrás el individualismo y unamos, ¿no? Porque para hacer cualquier cosa, para un programa de televisión, ¿cuánta gente se necesita para que las cosas funcionen, ¿no? Y necesitamos amar a los otros y relacionarnos para producirnos también esa convivencia, esa ilusión y esas ganas de estar en la vida, ¿no? Esa Claro, y ilusión de vivir. Sin estar amor no llegamos a ningún lado. estar en sintonía con el ambiente, estar contentos, alegres, Sí. con metas, no estar todo el día, eso no, porque tal, eso no, eso no, eso no, esto o sea, hay gente que es un poco cansina. Hay que darle un tirón de orejas a esa gente. Hay que decirle algo. Claro, pero ¿quién le, forma tiene que, de- pero ¿quién le tiene que dar un tirón de orejas? Porque yo con alguien, por ejemplo, que no tengo mucha confianza, no le voy a estar tirando de las orejas, que le tiren en su casa, ¿no? Sí, pero si uno convive con una persona, tiene que soportar ciertas cosas cada día. Bueno, pero al final la terminas dejando de Sí. lado.
Sí, pero Te claro, ¿hasta terminas qué punto separando. vamos a utilizar un poquito el humor, ¿no? Porque a veces o a uno le dice una frase y le toca, ¿eh? Pero no todo el mundo se merece que utilices el humor con ellos. ¿Ves tú? Ahí está otra cosa. Claro, te quiero decir que también tú tienes la capacidad de decidir con quién quieres gastar tu energía, ¿no? Que hay Ajá. gente que dejas ya por perdida y por perdida ahí que lo aguanten en su casa o que la aguanten en su casa, ¿no? Claro, la guasa que en la sociedad tenemos que convivir en determinados espacios, Hay pues, mucha gente para pues convivir, Laura. sí, sí, bueno, pero a veces te toca una persona así y bueno, y a veces uno le dice otra cosa de otra manera y no somos inmodificables, ¿no? No somos, hay gente que parece piedra, pero siempre hay grietas, siempre hay agua que le puede caer, hay alguna relación que uno a través de esa relación le puede tocar en algo, ¿no? Siempre hay amor, por eso es importante. Siempre hay alguien que uno se pueda acercar y decirle las cosas de una manera que esa persona la pueda escuchar, ¿no? No sé cómo era exactamente la frase de hasta el mayor tirano tiene un corazón o Claro. algo así, ¿no? Una Ujú, frase del estilo. ujú. Laura, ¿algún truco para, yo qué sé, empezar el día con más alegría y empezar a dejar el mal humor en la cama, ¿no? Bueno, pues la cama, ¿no? A ver qué te pasa por la noche, ¿no? No quiero decir para que te levantes y deseches malos pensamientos o pensamientos negativos. ¿Hay algo en concreto que puedes hacer, yo qué sé, ponerte música o...? Empezar tu día a día, porque a veces uno se desgasta de pensar todas las cosas que tiene que hacer a lo largo del día. Lo que pasó ayer, pasó ayer. Dejarlo en el pasado. Es cada día va a ser un día nuevo. Y te toca lo que te toca hacer. Así que dejar de rumiar y darle la vuelta a la cabeza, porque eso no sirve para nada. Hay que estar en el presente, aquí y ahora. Perfecto, me parece estupendo, porque uno de mis lemas es Carpe Diem, de toda la vida de Dios además, así que desde que tengo uso de razón recuerdo poner Carpe Diem en los cuadernos del colegio ya, ¿eh? Fíjate tú de dónde aprendería yo la palabra en latín, no lo sé, pero ahí la tengo. Laura, nos vemos el martes que viene Sí. y bueno, pues que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y ponernos ese toque de cordura cada semana. Muchas gracias a ti y a vosotros, a todos los telespectadores. Y ya saben que el lunes también la pueden ver en Palabras para Vivir a las 10:30 de la noche después de Torremolinos en abierto. Laura, en tu página web se pueden poner en contacto contigo, Sí, en www.lauralopegarcia.com. pues ahí, o en su Facebook, en su Instagram, Psicoanalista Laura, en el Facebook, ¿cómo estás, Laura? El diván de Laura. El diván de Laura, es verdad. Pues hasta el martes, Laura. Hasta el martes. Muy bien, muchas gracias.